la mayoría de la gente sabe lo que es una Biblia. Si uno le pregunta a cualquier persona de la religión, de lo que crea o lo que no crea, la mayoría sabe lo que es una Biblia. Y si le preguntáramos a cada persona, de cualquier contexto, ¿qué personaje de la Biblia podría mencionar? Quizá podríamos ver ahí a Jesús, claro, David, Moisés, Noé, ¿quién más? Adán y Eva, María, por supuesto. Vivimos en un contexto muy católico donde María probablemente sea de las primeras que haya que mencionar ahí. Pero si les preguntáramos a las personas solamente por Moisés, ¿qué conocen de Moisés? Posiblemente describan dos cosas. Una escena sería Moisés con una vara frente a un gran mar, abriéndolo, y cómo el mar se abre para que un gran pueblo detrás de él pase. Y otra escena sería Moisés descendiendo de un monte con 2 tablas de piedra en sus brazos. Es como lo más conocido de Moisés. De hecho, yo me puse a buscar en Google imágenes de Moisés, y de todas las que encontré, hice una estadística incluso, el 25% de esas imágenes era Moisés con la escena del mar, y un 33%, o sea, 34%, más de un tercio, era Moisés con las tablas de la ley en sus brazos. Entonces, más de un tercio de eso serían los 10 mandamientos, lo que significa que probablemente decir los 10 mandamientos para prácticamente todos es algo conocido, no es hablar en chino. Entonces vamos a hablar sobre esto tan icónico de la palabra de Dios, que posiblemente a la gente le dice la palabra de Dios, y muy probablemente lo primero que se le viene a la cabeza son los 10 mandamientos. Y quiero que veamos al menos 5 cosas sobre estos 10 mandamientos. Primero, los mandamientos son dados a un pueblo ya liberado de la esclavitud. Lo vamos a explicar en más detalle. Segundo, los mandamientos son dados para enseñar cómo es Dios primeramente. Tercero, los mandamientos revelan la profundidad del pecado. Cuarto, vamos a presentar a Cristo como el único capaz de obedecer la ley de manera perfecta. Y finalmente la conclusión, cómo el depositar nuestra fe en Jesucristo para salvación, es decir, el Evangelio, nos libera a nosotros para obedecer a Dios. Entonces recién al final vamos a decir qué es lo que debemos hacer para que no se pongan impacientes. Entonces vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 17. Vamos a explicar más que nada el trasfondo de esto, por qué está esto acá en la Biblia, por qué tenemos que enseñarlo. Más que explicar cada uno de los 10 mandamientos, nos vamos a centrar básicamente en por qué esto tiene que ser enseñado a nuestras vidas hoy. Dice así, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, ustedes por supuesto lo pueden complementar con sus versiones. Recordemos que acá en la versión Nueva Biblia de las Américas, cuando dice Jehová en muchas de sus versiones, acaba de decir Señor con mayúscula, pero es un tema de la traducción simplemente. Entonces, dice así, versículo 1, claro, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día.
Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Oramos? Padre Santo, en este momento pedimos tu dirección para que hables a nuestra vida. Así como cantábamos, Señor. Habla, Señor. Habla, oh Dios, a nuestra vida. Queremos oír tu voz en este momento y que a través de esto, tu hermosa palabra, puedas transformar nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, primeramente, dijimos 5 cosas. La primera era que los 10 mandamientos son dados a un pueblo que ya había sido liberado de la esclavitud. Entonces, todo esto parte desde la base de que ellos fueron esclavos por varias generaciones durante 400 años. Lo que nos llama a volver entonces un poco más atrás, porque llega el momento en que Israel se reconoce como que no tiene ninguna escapatoria. Eran esclavos, no sabemos cómo salir de acá, ninguno puede salvarse a sí mismo. Lo único que podían hacer era clamar a Dios. Entonces, si vamos atrás a Éxodo capítulo 2, versículo 23 al 25, dice: pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto, los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Y lo siguiente que enseña la Biblia, precisamente, si leen el versículo que viene después, el 3:1, aparece esta persona. Aparece Moisés. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y acá ocurre. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza, este árbol pequeño, este como arbusto, no se consumía. Y a partir de acá, Dios entonces va a usar a Moisés como instrumento suyo para liberar a este pueblo que había nacido esclavo por varias generaciones, que no sabían lo que era ser libre. Entonces, cuando los papás tenían un bebito, nacía un niño, sabían que lo que estaban dando a luz era un pequeño esclavo. Era eso. No eran libres. Y así hasta que Dios hiciera algo. Ellos no podían salvarse por su cuenta. Así que Dios los liberó primero de la esclavitud, los saca de ahí, y esta liberación se les entregó como un regalo. ¿Qué hicieron ellos para ganársela? Nada. Y ahora deben aprender a vivir entonces fuera de Egipto. Vivieron 400 años en Egipto y sobre esa base se dan los mandamientos. Dios no los escogió porque los vio un pueblo muy grande, un pueblo muy fuerte, muy sabio, que podían ser potencialmente obedientes, ni por ser una nación que ganara batallas de guerra. No, Israel fue escogido por amor y por gracia. Entonces, Deuteronomio, si avanzamos un poquito, Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, nos explica precisamente eso. Deuteronomio 7, versículos 7 y 8. Voy a quedarme acá un ratito. Dice, versículo 7. El Señor no puso, hablando Israel, no puso su amor en ustedes ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Más, porque ese más es importante, yo lo destaco. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Y acá se ve claramente esta misma fórmula que habíamos visto el mes anterior en lo que era el Evangelio, la salvación. El Evangelio dice, ustedes eran pecadores, pero Dios intervino. Acá dice, ustedes eran el más pequeño de todos los pueblos, pero
Dios entra ahí en escena y Dios los amó. Más Dios, es como decir, más Dios muestra su amor en que los sacó de la esclavitud. Eso está diciendo. No por tener méritos suficientes para ganarse esa libertad. Como quien paga, junta dinero, trabaja harto y paga su libertad. No, no era eso. Entonces Moisés acá es escogido como instrumento de liberación. Vamos a sacar a Israel de Egipto y luego de eso la historia avanza. Y Moisés no se queda sin trabajo después de sacarlos de Egipto. La historia continúa. Y Dios va a seguir usando a Moisés. Moisés va a seguir siendo instrumento en las manos de Dios, pero en este caso para guiarlos, claro, por el desierto y darles la palabra de Dios, para enseñarles cómo tenían que vivir una vez que fueran liberados, para enseñarles a cumplir. Mire, si estuvieron ahí en Deuteronomio, leímos 7 y 8, entonces ahora Moisés tenía que enseñarles lo que era el versículo 6, justo el que está antes de lo que leímos. Dice, ¿lo leemos juntos? Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y luego de eso viene el versículo 7 al 8 que lo acabamos de leer, que nos dice que esto no se lo ganaron ustedes. Recordándonos que si Dios quiere salvar a cualquier persona hoy día mismo, año 2026, es porque Dios así lo quiere en su gran compasión, misericordia, su amor, su bondad, su gracia. Es un regalo de Dios que nosotros no podíamos comprar, no podríamos responder quizás de ¿por qué a mí y no a otro? ¿Por qué Dios quiso salvarme a mí y no al vecino? Pero sí podemos responder ¿para qué? ¿Para qué Dios me quiere salvo? Y la respuesta es para el Señor. Porque Deuteronomio 7, versículo 9, dice, reconoce pues. Entonces, claro, Dios me salvó y ahora dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones, con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Pero al que lo odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo. Es justo. Y no se tarda en castigar al que lo odia. En su misma cara le dará el pago. 11. Guarda, por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy, para cumplirlos. Y podríamos volver al versículo 6, para ser un pueblo santo. Entonces, considerar que ellos habían vivido por varias generaciones. ¿Cuántos años había dicho? 400 aprox. Entonces, muchos no sabían cómo vivir en libertad. No sabían, habían nacido guaguitas siendo esclavos. Y ninguno conocía otra cultura fuera de Egipto. Muchos habían sido criados en la cultura de Egipto, con los dioses de Egipto, no conociendo de Dios, no conociendo de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Quizás no tenían tanta información de eso. Entonces Moisés, primeramente, tenía que cumplir la misión de, están acá en Egipto, los saca ahí, y una vez que están ellos fuera de Egipto, lo que tiene que hacer es sacar a Egipto del corazón de estas personas. Sacar esa cultura, sacar esa fe desviada, todo lo que estaba en ese corazón que no conocía a Dios, y en base a eso, un pueblo que ahora sí conoce a Dios, establecer una nación. Una nación que sepa cómo vivir como personas liberadas por Dios. Una nación libre. Entonces ahora, con toda esa base, leemos Éxodo 20. Y Éxodo 20, volvemos atrás, Éxodo 20, versículo 1 y 2, dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, leemos juntos el versículo 2, yo soy el Señor tu Dios, que saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahí quedémonos. Entonces partimos con esta base. Acá partimos. Muchas veces nosotros vamos estudiando, por ejemplo, yo tengo acá una monedita que la podemos ver allá en el pasillo, en el mesón, podemos sacar de estas
Y acá están escritos para que uno lo tenga en su bolsillo en todo el tiempo, los 10 mandamientos. Y lo podemos ver. Pero nos damos cuenta que comienza diciendo acá los 10 mandamientos. Número 1, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso es lo primero que aprendemos. Pero acá lo que nos enseña esto es que parte con esta base. No es que esto esté mal, no es que esto esté mal, pero lo voy a guardar ahora. Partimos con esta base. Yo soy el Señor tu Dios que te liberé. Desde esa base, yo te salvé, yo te di libertad, ahora partimos viendo todo lo demás. Entonces, lo segundo sería, ¿para qué Dios me da todos estos mandamientos? Y no es tanto para que yo haga esto o no haga esto otro, sino que es para que podamos ser enseñados sobre cómo es Dios primeramente. En Éxodo 20, del 3 al 17, encontramos acá estas 10 leyes, que son el núcleo, como el resumen, de toda una ley mucho más grande, que no es solamente eso. Es como que todo nuestro código civil que tenemos ahora, que es grande, muchas leyes, artículos, todo eso, lo pudiésemos resumir en solamente 10 puntos. Entonces, antes de seguir leyendo, preguntémonos algo importante. ¿Cuál fue la primera reacción del pueblo al recibir estos 10 mandamientos? No fue, oye, qué interesante ley. Mira cómo son 10 y no son 11, o no son 9. Mira qué buena estructura que tiene. No, miren, vamos un poquito más atrás. Porque acá se nos cuenta el ambiente en el que se dan estos 10 mandamientos. Pero antes de leer lo que voy a leer, yo lo voy a leer en un tono normal, así como hablo yo. Pero consideren cómo se daría una conversación, quizás los más grandes recuerdan el 2009, 2010, hubo un terremoto, entonces era como a las 3 de la mañana y muchos se levantaron de salto de la cama y reaccionaron de una manera acelerada. Algunos gritaban, otros quizás estaban muy nerviosos, lloraban, algunos corrían, miedo, adrenalina, emoción. Había gente histérica gritando que se calmaran. Generalmente los más histéricos son los que gritan que se calmen. Bueno, acá no es precisamente un terremoto, pero estas conversaciones que yo voy a leer ahora, quiero que entiendan que se dan como en ese ambiente como de un terremoto grado 9.5. Así, con esa como histeria, así se está dando. Éxodo 20, perdón, dije un poquito antes, era un poquito después, versículo 18. Entonces Dios da todo esto y todo el pueblo lo escucha. Ojo, que todo el pueblo escucha esto. Y dice, versículo 18, 20 y 18, todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, yo lo voy a leer normal, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube, se estaba metiendo ahí. Donde todos estaban muertos de miedo, Moisés se está metiendo ahí. Y bueno, donde estaba Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les he hablado desde el cielo, y luego continúa. Pero partamos de la base de que el momento en que se revelaron los 10 mandamientos no fue solamente Dios y Moisés solos. Y el pueblo abajo haciendo cualquier cosa sin saber quién era Dios, sin saber qué era lo que Dios pedía. Cuando se dieron los 10 mandamientos, todos los que estaban a los pies del monte estaban escuchando una voz de trueno diciendo esto. En Deuteronomio 5 se confirma precisamente eso. Ahí en Deuteronomio 5 Moisés está hablando con el pueblo ya después de como 4 décadas en el desierto y les recuerda los 10 mandamientos, se los vuelve a repetir uno por uno. En Deuteronomio 5 está de nuevo los 10 mandamientos. Y termina diciendo, 22,
Deuteronomio 5:22, me salto toda la lista porque ya la leí. Estas palabras habló el Señor a toda la asamblea, a toda la reunión de ustedes en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas, con una gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra y me las dio. Y cuando ustedes oyeron la voz de en medio de las tinieblas, mientras el fuego ardía, mientras el monte ardía con fuego, se acercaron a mí todos los jefes de sus tribus y sus ancianos, y dijeron: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Lo principal que el pueblo retuvo al escuchar la ley no fue como, oye, el mandamiento número 6 me impactó mucho. No es eso. O ¿cómo es esto de no trabajar los sábados? Imagínate si hubiéramos hecho eso en Egipto. Así como de esclavo, y decirle, oye, los sábados no trabajamos. Azote al tiro, la primera. No, esa no fue la reflexión acá. La reflexión fue, Dios es glorioso. Eso es lo primero. Dios le da los mandamientos y la conclusión del pueblo fue, Dios es grande y glorioso. Tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que nos habla. Eso fue lo primero y nos impacta en sobremanera, temblamos. Eso es lo primero. Pero el propósito, claro, el propósito de Dios no es tenernos a nosotros temblorosos ahí, tiritando, tartamudeando, transpirando todo el tiempo. El propósito es que Dios, o sea, el pueblo, una vez que ya asimiló esto, que ya entendió, que ya se calmó, tranquilo, ya pasó el contexto de terremoto, grado 9.5, ya, tranquilo. Entonces ahora la idea es vivir de una manera apartada, de una manera dedicada a Dios. ¿Estás viviendo de una manera dedicada a Dios? Esa es la pregunta. Y es la pregunta que se hacía el mismo pueblo cuando escuchaba la ley de Dios. ¿Estamos viviendo así? ¿Estamos viviendo para Dios? ¿Para adorar a Dios? ¿Para reconocer su gloria? Eso es lo que le ha mostrado Dios. ¿No? El Señor nuestro Dios nos ha mostrado los 10 mandamientos. No dice eso. El Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Eso es. Entonces cada persona ahora es llamada para decir eso. Esa es la idea. Que cada uno de nosotros pueda decir eso, su gloria y su grandeza. ¿Y cómo harían esto? Bueno, entonces Dios les va a enseñar. Les va a enseñar obediencia. El primer mandamiento es, versículo 3, no tendrás, Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué aprendemos de esto? No hay otro Dios. No hay otro Dios comparable, no hay otro Dios simplemente, no existe otro Dios. No nos vamos a entregar a religiones, a sistemas que cada uno cree tener, o lo que veníamos trayendo de Egipto, de tu antigua vida. Dios es único y no hay otro. Segundo mandamiento, no te harás ningún ídolo. Versículo 5, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres hasta la 3ª y la 4ª generación. Versículo 6, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acá hay mucho. ¿Qué aprendemos de esto? De Dios. No qué tengo que hacer. No solamente que no debemos hacer esto ni esto otro, sino que acá aprendemos que Dios es digno de adoración. Que Dios es digno de ser servido. No le servirás. Entonces está diciendo, Dios es digno de que le sirvas. Dios es celoso. O sea, no quiere que tú te vayas. Es como la mamá que está con su hijo. Y dice, tú eres mi hijo. No te vayas con la otra mamá. Tú eres mi hijo. Eres de mi familia. Eso está diciendo, Dios es celoso. Dios es justo. Dios castiga el pecado. Dios también es misericordioso en el versículo 6. Y nos llama ahora a amarlo. Que Dios es un Dios de amor. Está diciendo muchas cosas. Dios entrega sus mandamientos ahí en el versículo 6. Dios habla.
Por eso cantábamos, habla, oh Dios, acá es lo mismo. Dios nos llama a que guardemos sus mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué nos dice esto sobre Dios? Que Dios es temible, que no hay que tomarlo en vano, que no hay que llegar y tomarlo a la ligera, decir, no importa si total Dios me perdona, si total puedo hacer lo que quiera y Dios me va a tener paciencia siempre. Lo que está diciendo acá, ojo, no tomes el nombre de Dios en vano. Claro, pero en el fondo lo que se hace con eso, cuando decimos, no, sí, Dios es un Dios de amor, sí, está bien, es así, es así. Dios es un Dios de paciencia, sí, es así. Pero no tenemos que tomarlo a la ligera. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Ya? Y saltemos al versículo 11. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos. La pregunta es, ¿qué nos está diciendo sobre Dios esto? Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Tenemos un Dios que bendice, sí, pero tenemos un Dios creador. El Dios que en 6 días hizo todo. Eso es lo que nos está diciendo. Y que además de eso, descansó. Y nos da este ejemplo de que, hermano, descansa también. Cuida tu salud, cuida tus días. Pasa un tiempo también contemplando la creación. Es decir, mira al cielo. Pasa un tiempo con la naturaleza también. El Señor nos está llamando a que cuidemos nuestras fuerzas, que no nos explotemos a nosotros mismos. Quinto mandamiento. Honra a tu padre. Si lo tenemos vivo, magnífico. Si tenemos vivos nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Si tenemos hijos, recordémosles esto. Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces está diciendo acá, porque de acá en adelante, los mandamientos se van a centrar en un plano como más horizontal, mi relación con los demás personas. Pero aún así, la idea sigue siendo cómo es Dios primeramente. Si los padres deben ser honrados, ¿cuánto más Dios? Si los padres deben ser autoridad y deben ejercer una buena autoridad, ¿cuánto más Dios lo hace? Esa es la idea. Si los padres son mostrados como un modelo, ¿cuánto más Dios es nuestro modelo de vida? Y así que la idea es de que Dios es autoridad y es digno de honor. Sexto mandamiento. No matarás. ¿Qué es lo que se enseña acá? No solamente que, oye, dejemos de matarnos, por favor, los unos a los otros, suelta ese hombre, guarda ese cuchillo. No solamente está diciendo eso, sino que acá la idea es de conocer a Dios como el dador de la vida. Dios ama la vida, Dios respeta la vida. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, entonces cuida a la persona que está frente a ti. No tenga ni siquiera el deseo de hacerle daño. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, que es algo muy dirigido a los casados, pero que después la ley se va a desarrollar más. De hecho, en el libro de Levítico se va a ver mucho más este tema de cómo tiene que ser la relación con otras personas, con personas del mismo sexo, incluso hay más. Pero lo principal acá es fidelidad. Si tienes una esposa, sé fiel a tu esposa. Viceversa con las mujeres. Eso es, entonces, si los hombres son llamados a ser fieles a sus esposas, ¿cuánto más Dios? Dios es fiel. ¿Qué significa eso? Que Dios cumple lo que promete. Cuando uno se casa, hace un pacto. Yo voy a hacer esto contigo, te voy a amar, te voy a cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos dice, yo les prometo esto a ustedes. Les voy a dar todo esto y Dios lo va a cumplir. Y también dice, yo castigaré. Entonces Dios lo que dice que va a castigar, lo va a hacer. Sea para bendición o sea para castigo. Dios es fiel y cumple fielmente su palabra. Uno dice, no cometerás adulterio. Nos está diciendo mucho más que eso sobre Dios.
El octavo mandamiento, no robarás, no hurtarás, podría decir también. Dios acá es el dueño de todo. Dios provee para cada uno. Y Dios no se equivoca. No es que Dios le dio ese celular a mi vecino, pero ese celular debió haber sido para mí. Dios se equivocó. Entonces, ¿qué hago? Se lo voy a robar. No. Obviamente está diciendo, Dios da a cada uno según cada uno debe tener. Y es un llamado a confiar en Dios. No robes. Confía en que lo que Dios te dio está bien. Bueno, ahí uno podría desarrollarlo mucho más eso. Número 9. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No mientas. No mientas. Decir siempre la verdad. Así como todo lo que Dios dice es verdadero, es palabra de Dios, y Dios no habla con mentiras. Por eso mismo nosotros no tenemos que mentirnos los unos a los otros de ninguna manera. No inventar cosas tampoco contra Dios. Y así también tenemos que tener sumo cuidado de no dar un falso testimonio, ni contra otra persona, ni decir algo que yo soy más grande de lo que soy, o decir algo malo contra Dios, o desviar el mensaje de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dios nos ha dado un mensaje, un evangelio, una palabra que predicar. No prediquemos una cosa diferente. Número 10. Y terminamos la lista. No codiciarás la casa de tu prójimo. Nota que antes decía no hurtarás, no robarás, pero esto es diferente. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Nota que decía antes no cometerás adulterio, pero esto es diferente. Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y con este mandamiento quiero conectar con el siguiente punto, que lo voy a tratar de una forma más rápida, eso sí. Acá la idea es que Dios conoce lo que codicias. Dios conoce lo que desea tu corazón, nuestros deseos desviados y el pecado más profundo que está en silencio en tu corazón. Dios lo puede conocer, Dios examina nuestras vidas hasta lo más profundo. Y acá, ya el tema de esta predicación va a pasar de dirigirse a Israel en el desierto a dirigirse a cualquier persona, de cualquier época de la historia. A personas con salvación, a personas que no tienen salvación, que no han sido perdonadas, a todos. Y sobre todo a personas que necesitan hoy día escuchar este mensaje. Lo tercero, primero habíamos visto que Dios esta ley la da a un pueblo que ya ha sido liberado. Segundo, que esta ley es para mostrarnos cómo es Dios. Y vimos cómo cada mandamiento rápidamente nos mostraba algo de Dios. Podríamos hacer un mensaje de 1 hora de cada uno. Ahora lo tercero es que los mandamientos revelan la profundidad del pecado. Y vamos a hacer un salto acá. Salimos de Éxodo, dejamos a Moisés y vamos a Mateo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21 y 22. Dejamos a Moisés y vamos a seguir a Jesús. Y Jesús continúa con la idea de que Dios examina el corazón. La idea es esta. No matarás. Es como un árbol grande ya, que tiene años. Pero guardar rencor contra otra persona es como la semillita o como la plantita que está recién creciendo de este tamaño, que quizás ni la ves, quizás no te das cuenta. En sí la raíz es la misma. La genética de esa planta es la misma. Y es pecado de todas formas. Hierba mala puede ser una cosita chiquitita o algo que ya invadió toda tu casa y se metió adentro. Pero es mala en sí y es pecado. Entonces en Mateo 5:21 dice, ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Lo vimos recién. Cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Sí, así es. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego.
Y cada versión de la Biblia tiene sus distintos insultos, pero es la idea de eso. Ojo con lo que hay en tu corazón. Y luego en Mateo 5, 27, unos versículos después, 27, 28, hay algo similar, pero con el tema de no cometerás adulterio. ¿Dónde comienza el pecado sexual? Comienza con el deseo. Comienza en el corazón. Por eso en sí una violación en sí no es esto. Porque no es una persona que deseó cometer este acto sexual. Acá dice, versículo 27, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, o viceversa para la mujer un hombre para codiciarlo, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Entonces acá la idea es que el propósito de la ley no es solamente mostrar 10 normas, 10 leyes de haz esto, no hagas esto otro. Y cosas quizás lejanas, como dice, sí, dice no matarás, pero dice no robarás, pero yo no robo. No es mi caso. Es otro tipo de persona. Dice no adulterarás, pero yo no adultero. No es mi caso, no sé. Acá la idea es apuntar a que cada mandamiento puede afectar a todas las personas. Va más allá de lo visible, de forma tal que no hay persona que pueda decir yo nunca he guardado rencor. O muy probablemente nadie puede decir yo nunca he mirado a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo quizás con deseo, con lujuria. Entonces se concluye que todas las personas son pecadores. Si lees, de hecho, los primeros 3 capítulos de Romanos, la conclusión es esa. Todos son pecadores. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Y que ninguna persona podría presentarse delante de Dios sin decir, Dios, yo soy un pecador. Nadie podría llegar y presentarse ante Dios y decir, Dios, yo no tengo pecado alguno. Yo no necesito de Jesús. Yo estoy completamente limpio y he guardado toda tu ley. Nadie puede llegar a hacer eso. Pero la buena noticia se nos presenta también a todos, de forma tal que podemos decir algo parecido a, pero Dios nos rescató de Egipto, más Dios nos sacó de casa de servidumbre. Acá decimos algo mucho más grande que eso. Jesús nos rescató del pecado y de las consecuencias del pecado. Pero para eso Jesús tenía que morir en la cruz. Pero cumple algo más, porque las buenas noticias de salvación, dígase, el Evangelio, no comienzan de inmediato con Jesús muriendo en la cruz. Ojo, que Jesús no murió en la cruz cuando tenía un día de vida, como guagüita. Vivió con una vida de más de 30 años, en las cuales Él mostró obediencia, teniendo una vida como hombre, pero sin pecado. Y entonces llegamos al punto número 4, de que Cristo es el único capaz de obedecer la ley de manera perfecta. Hebreos 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero, ¿qué dice? Sin pecado. El Antiguo Testamento se encarga de mostrar que Adán pecó, si todos lo saben. Los patriarcas, Abraham pecó, Jacob pecó, todos, los reyes, los jueces, pecaron. Toda persona en el Antiguo Testamento pecó. Los discípulos pecaron. Pero la Biblia presenta a Cristo como aquel que cumplió los mandamientos del Señor. Cristo obedeció perfectamente y así se presenta en la cruz, como quien cumplió todo. Se presenta en perfecta obediencia. Ese punto es crucial. No cualquier persona llega y se presenta en la cruz. Porque si Jesús hubiera tenido pecado, su sacrificio no hubiera sido aceptado. Si yo, Guido, me hubiese presentado en la cruz para morir por ti, mi sacrificio no hubiera servido para nada. Ni siquiera para pagar por mi propio pecado. Simplemente sería la presentación ante mi condena. Pero como Jesús se presenta en perfecta limpieza, ahora Él puede morir en lugar de otro.
y con gran poder puede morir en lugar de todos. En Mateo 5:17, seguimos ahí en el Sermón del Monte, que es muy clave. Si quieres estudiar los mandamientos, también estudia el Sermón del Monte, está muy relacionado. No piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Versículo 18. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, Dios respeta la ley. No está diciendo, esa ley no importa, no la lean, si ya fue, esa cuestión está en Éxodo. Estamos acá en Mateo. Son como 1000 páginas después. No, dice, porque no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Jesús respeta la ley. Los mandamientos no están ahí simplemente de adorno, pero Él lo cumple. Y habiendo cumplido todo eso, paga el precio en la cruz. Y de esa forma somos aceptados ante Dios, porque Jesús paga el precio. No somos aceptados porque nosotros guardamos la ley, aunque tenemos que guardar obediencia. No están de adorno. Tenemos que ser obedientes ante Dios, pero no somos aceptados por eso. Somos aceptados porque Jesús cumplió perfectamente. Nuestra esperanza no descansa en nuestro desempeño, ni en lo que hagas, ni en tu servicio. Descansa en la obediencia perfecta en Cristo. Y la conclusión de todo este mensaje la resumo así. Depositar nuestra fe en Jesucristo para salvación nos libera a nosotros para obedecer la ley de Dios. Cuando ordenamos bien las cosas, no es una carga imposible. El deseo de obedecer no transforma mi corazón. Es que yo quiero guardar la ley. Eso no te hace una nueva criatura. Pero cuando primero depositamos nuestra fe en Cristo, en Jesús, con su perfecta obediencia, y que siendo así, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8, y ahora el llamado que se nos hace a nosotros no es que nos conformemos a la ley de Moisés, hasta que todos lleguemos a la estatura de la ley de Moisés. La palabra ahora no nos enseña eso. Nos enseña a que sigamos con la fe puesta en Cristo, la imagen de Cristo. Esa es la meta. Y una vez que hemos reconocido que sí, somos pecadores, necesitamos ser liberados, y habiendo ya sido liberados por la fe en Cristo Jesús, el llamado es a conformarnos, tomar la forma de la imagen de Jesucristo, que sea Cristo en nosotros. Y en sí el llamado ahora es más grande todavía. Si el llamado a cumplir los 10 mandamientos era difícil, ahora el llamado es a ser como Jesús. O sea, uno dice, es que ahora es más fácil. Ahora el llamado es ser perfecto. O sea, es eso. Es que la imagen de Jesús, no la de la ley, sino que de Jesús sea conformada en nosotros. Yo no puedo. Perdón, pero yo no puedo. Me resulta imposible. Pero tenemos que cumplirlo desde la base de que ya lo tenemos. Yo no puedo ser como Cristo, pero Él ya me ha dado una nueva vida y Cristo mora en mí. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, de alguna forma eso me libera. Jesús nos ha liberado de la presión de tener que cumplir todos los mandamientos y simplemente pone toda la ley en nosotros. Como que nos comimos eso, para que ahora sin angustia podamos cumplir los mandamientos. Lo repito, Jesús nos ha liberado de la presión de tener que cumplir los mandamientos para que ahora, sin angustia, podamos cumplir la obediencia perfecta ante Dios. Y vamos a seguir tratando este tema de la obediencia en todo el mes de junio.
Esa es la idea. Pero quiero que terminemos leyendo, y voy a saltarme así como lo que vamos a ver la próxima semana. Romanos 8. Quiero que vayamos todos a Romanos capítulo 8. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Y quiero terminar leyendo los versículos 1 al 4. ¿Cómo es esto? Porque uno dice, ¿cómo es esto de que Jesús ahora me capacita, me permite? ¿Cómo ocurre realmente esto? Y quiero decirte algo, no lo voy a explicar ahora. Lo voy a dejar así simplemente. En Cristo recibimos todo para poder obedecerle a Dios. Romanos 8 del 1 al 4. Dice así. Por tanto ahora no hay condenación. Partimos desde esa base. Están libres. Partimos desde esa base. Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso es clave. No lo hablé hoy día, pero esto que estoy diciendo ahora es clave. Conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Repito ahí, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la capacidad para obedecer proviene del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. La pregunta que surge, entonces, después de estudiar los mandamientos, no es, oye, yo he guardado toda la ley. Yo parece que me equivoqué en uno, parece que llevo como 9 mandamientos rotos, no sé. No, la pregunta tiene que ser, aunque eso igual es bueno que lo hagamos, la pregunta tiene que ser, ¿quién puede guardar la ley perfectamente? ¿Quién puede hacerlo? Y toda la Escritura nos responde a gritos, Jesucristo. Jesucristo puede. Entonces concluyo con 3 preguntas. 3 preguntas. Primero, ¿qué hace la ley? La ley nos muestra a Dios. La ley revela nuestro pecado. Y vamos a terminar orando por eso. Que podamos, en oración, conocer más de cómo es nuestro Dios y también de cómo es el pecado, que lo podamos ver en versión semillita, en versión plantita chiquitita, quizás, o en versión grande, pero que lo podamos ver. Segunda pregunta, ¿qué hace el Evangelio? ¿Qué hace el Evangelio? Nos muestra a Cristo, revela la salvación, la solución a este problema. Así que vamos a terminar orando por esto, que podamos contemplar más claramente a la persona de Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Y tercera pregunta, ¿qué es obedecer? Entonces, obedecer es vivir en consecuencia a una vida que conoce a Dios. Vivir en consecuencia a una vida que entiende lo que es el pecado y el peso de este. Vivir en una vida que se sujeta a Cristo como aquel que me libera. Y ahora, habiendo sido liberado de la esclavitud, hacer la voluntad de Dios. Oremos por eso.